Asientito, por favor. Que Dios le bendiga, le saludo en el nombre del Señor. Sí, saludamos a los hermanos de casa, a los que vienen por primera vez, los que vienen de visita. Dios bendiga grandemente sus vidas. Amén. Dios bendiga sus hogares. Dios bendiga sus familias. Amén. Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Damos gracias a Dios porque Él es fiel. Damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad hoy día de poder venir delante de Él con acción de gracias. Amén. Con acción de gracias, con gratitud, creyendo siempre que Dios siempre nos va a hablar. Amén. Si usted viene dispuesto a que Dios le hable, Dios le va a hablar. Amén. Si usted viene dispuesto a abrir su corazón, Dios le va a hablar. Acuérdese que la palabra es una buena semilla. Amén. Una buena semilla que siempre está buscando una buena tierra. Amén. Y esa palabra cuando cae en buena tierra, la Biblia dice que va a germinar, va a caer, va a germinar, va a crecer y va a producir al 100%. Amén. Así que vamos a dar gracias al Señor porque Él es bueno. Hoy día domingo, día de Santa Cena, día de cenar con el Señor, día de primicia. El primer domingo siempre traemos nuestras primicias a Dios y creemos en el Señor que Dios siempre, no solo Dios bendice lo que usted y yo traemos, sino que lo que Dios a través de lo que usted y yo presentamos a Él, reconociendo que Él es el centro, el eje, amén, el centro de nuestra bendición, Él es la fuente. Todo lo que usted y yo traemos a Él, Dios también se preocupa de bendecir todo lo que usted y yo después hacemos. Amén. Todos en estos tiempos, escúcheme bien, necesitamos primeramente cultivar y fortalecer nuestra fe. Amén. Cultivarla y fortalecerla para que llegue a ser una fe no solo fuerte, sino que también una fe resistente. Diga conmigo, una fe resistente. Porque usted puede tener una fe fuerte, ¿sí? Y puede aguantar y resistir un embate, un golpe, una situación fuerte. Pero ¿qué es lo que pasa si su fe no es resistente? Puede ser que soporte ahí, pero la Biblia dice que no podemos olvidarnos de las maquinaciones de Satanás y el diablo. Siempre él va a tener algo más preparado para derribarnos, detenernos, para limitarnos. Amén. Por eso su fe tiene que ser resistente. ¿Por qué? Porque usted la tiene que ir cada día cultivando, fortaleciendo por medio de la palabra del Señor. Amén. Porque en este mundo, ¿qué es lo que va a tener usted? Problemas, aflicciones. Las situaciones no vienen un día, van a estar presentes siempre. Amén. Y en todo lo que usted y yo nos determinemos a alcanzar este año, hermano, nada es fácil. Por eso es con esfuerzo. Amén. Pero ya el esfuerzo no es en sus fuerzas, sino que ahora el esfuerzo es en buscar a Dios, en alabar a Dios, honrar a Dios, exaltar a Dios, en descansar en Él. Y ahora a través de Él, usted y yo podamos alcanzar todo lo que tengamos que alcanzar, porque escrito está que en Cristo usted y yo todo lo podemos porque Él nos fortalece. Amén. Pero acuérdese que es en Cristo. Amén. Es en Cristo. Por eso este año en lo que hollare la planta de vuestros pies, dijo Dios a Josué, será vuestro. Amén. Lo que hollare, pero ahora el que tiene que ir a hollar, pisar, poseer es usted. Y en medio de ese trayecto, en medio de ese camino, en medio de ese andar este año, amén, se van a presentar situaciones, se van a presentar circunstancias. Amén. Y usted necesita una fe resistente porque cada día yo creo que usted va a tener que ir a través de lo que Dios le va hablando. Usted va a ir caminando, avanzando, poseyendo todo lo que Dios ya le ha dicho que es suyo conforme a sus promesas. Porque cuando hablamos de fe no solo hablamos de fuerza, sino que estamos hablando de poder, de carácter y de perseverancia. Por eso que las temporadas de crisis o las temporadas adversas que vivamos o enfrentemos, lo que tienen que provocar en nosotros no es duda, sino que lo que tienen que hacer es que nuestra fe y confianza sea más resistente. Mira al de al lado y dígale, tienen que ser tu fe más resistente. Amén. Las situaciones, lo que enfrentemos, no pueden traer dudas. Amén. Porque si traen duda, usted se va a detener, usted se va a limitar. Y la palabra de este año es lo que hollare la planta de nuestro pie. Será suyo. Escúcheme bien, Dios lo entregó. Pero Dios le va a dar a usted lo que usted quiera pisar, lo que usted quiera alcanzar. Porque Dios no va a hacer la parte que le toca a usted, por usted.
sino que Dios dice, hey, yo te bendigo, ahora usted tiene que salir con fe, confiado a hollar, a alcanzar, a poseer lo que Dios ya le ha dicho que es suyo. Amén. Así tenemos que caminar este año. Hoy día tenemos día domingo, el primer domingo del año, la primera reunión del mes. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? ¿Por qué tomamos Santa Cena? Porque lo primero que queremos hacer delante del Señor es estar en la mesa con Él. ¿Por qué traemos primicia? Porque es lo primero que queremos entregar a Dios. ¿Por qué? Porque es lo que yo, por la fe, hermano, estoy pisando, estoy poseyendo, estoy hollando. Amén. Por eso, por la fe, ¿qué es lo que hago? Lo primero que hago es decir, no, esta es la palabra para este año y ahora voy con fe. Pero el que tiene que hacerlo es usted. Dios nos dice, hey, yo te bendigo, yo te sano, yo cubro, o yo de alguna forma cubro, sano, o se me fue la palabra. Ya, el área que esté debilitada o seca en tu vida. Pero el que tiene que regarla, buscar que lo rieguen es usted. Porque imagínense usted, pastor, tengo un área que no produce y yo estoy en la casa esperando que produzca en la casa. No, usted tiene que buscar, esforzarse. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Amén, porque ¿cuál era la promesa? Que no solo lo que hollare la planta de sus pies, sino que Dios caminaría con él. Y lo que usted y yo necesitamos, ¿para qué cosa? Para que su fe sea resistente y pueda enfrentar todo lo que viene este año, lo que sea. Usted y yo necesitamos, que Dios camine con nosotros. Sí, si Dios camina con nosotros, escúcheme bien, todo lo que usted enfrente, sea lo que sea, ya hay una promesa sobre usted que le dijo, es suyo. Ahora las situaciones van a aparecer, pero usted sabe que Dios va con usted. ¿Cómo lo sabe? Porque hay una fuerza interior que lo lleva a pasar aquello que antes no podía pasar. Amén. Y usted va dando un paso, va tomando terreno y Dios se lo va entregando. Bueno, pastor, no era que ya me lo dio, claro, pero hay una tarea que usted y yo tenemos que hacer. Lo que hollare, lo que pise, o sea, paso que yo voy dando, Dios me va entregando el terreno. Paso que yo voy dando, Dios me va entregando el terreno. ¿Por qué? Porque esa es la parte que usted y yo hacemos. Amén. En uno de los mensajes pasados decíamos que cada vez que le entreguemos las primicias a Dios, escúcheme bien, la bendición de Dios nos seguirá. Y nos seguirá porque conforme a lo que Dios estableció para su pueblo, esa bendición reposará en ustedes, reposará en su casa y reposará en su familia. Escuchen lo que dice Ezequiel 44:30. Vamos a ir tomando varias citas porque vamos a hablar de lo que hoy día nosotros hacemos. Amén. ¿Y por qué vamos a hablar de aquello? Porque usted lo tiene que entender. Amén. Lo tiene que entender. ¿Qué dice la palabra? Y conoceréis la verdad y la verdad nos hace libre. ¿Cuál es la verdad que tenemos que conocer? Aquella que Dios estableció por su palabra para nosotros. Y cuando usted la entiende, usted hace todo lo que hace, escúcheme bien, lo hace con el conocimiento, lo hace con el temor, lo hace con fe, lo hace con todo lo que Dios requiere para que lo que Dios hable, también se manifieste en su vida. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice, las primicias de todos los primeros frutos, de todo, y toda ofrenda, de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. ¿Por qué parto con este verso? Porque es aquí donde está el problema de muchos y por muchos años. ¿Sí? Aquí es donde está el problema. Usted dirá, ¿cuál es el problema, pastor? Que el enemigo siembra en la mente, que el enemigo de alguna forma, escúcheme bien, usted le da lugar para que entre un pensamiento y dice, ¿por qué se lo tengo que llevar al pastor? Porque lamentablemente la primicia la tiene que traer al sacerdote. ¿Me entiende? Y cuando uno dice, porque si fuera el Señor todos corremos. ¿Cierto que sí? Pero como es al sacerdote, escúcheme bien, es ahí donde está la luz interna del creyente. Ahí es donde está la luz interna. Por eso Pablo enseña, dice que usted y yo andamos. ¿Por qué andamos? Por fe, dice, y no por vista. Es más, en Colosenses 3, 23 y 24 dice que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor y no para los hombres. Porque a Cristo el Señor servimos y de Él recibimos recompensa. O sea, todo está siempre direccionado hacia Dios. Pero Dios tiene, diga conmigo, diseños. Diseños que usted y yo no nos podemos saltar conforme a la Escritura. Y muchos dicen, pastor, pero esto es del Antiguo Testamento. No, esto ni siquiera es del Antiguo Testamento. Partió en el comienzo con Abel y Caín cuando traen su ofrenda a Dios. Ni siquiera cuando estaba Moisés. ¿Sí? Esto está en la Biblia desde un principio y en el Nuevo Testamento. Pablo se preocupó de dejarlo también establecido y dice que si la raíz es santa, las ramas también lo son. O sea, y usted y yo somos injertados a ese árbol, donde Cristo es la raíz de ese olivo. ¿Sí? Escuchen lo que dice, y la primicia de todos los primeros
frutos de todo y de toda ofrenda, de todo lo que se presente de vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. ¿De quién es? Repítalo de nuevo, ¿de quién es? De nuevo, dígalo. Claro, para que rompa usted, para que rompa. Y si en el momento que el enemigo venga, a tocarle su mente para que usted abra su mente y quiera sembrar algo en usted, usted diga, no, si está escrito, eso es lo que va a bendecir mi vida. Amén, por eso parto con esto. Ya, dice, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de toda vuestra masa. ¿A quién se las tiene que entregar? Porque este es un concepto que tiene que tener claro usted. Vamos a tocar varios más, ¿ya? Donde la Biblia establece que usted la tiene que llevar a la casa de Jehová. ¿Me entiende? Porque no es conforme a como usted piense, sienta o quiere. Porque usted y yo somos bendecidos, escúcheme bien, no por lo que hacemos, sino por la obediencia que tenemos a lo que Dios establece en su palabra para nosotros. Amén. No es por lo que hacemos, es por la obediencia a su palabra. Porque escúcheme bien, ¿qué podemos traer usted y yo? ¿O qué podemos darle a Dios que ya Dios no nos haya dado? ¿Me entiende? Esto siempre, toda la escritura habla de obediencia. Cuando el pueblo era bendecido, cuando obedecía. Cuando se apartaba de la bendición el pueblo, cuando se apartaba de la obediencia a Dios. Será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. ¿Para qué cosa? ¿Para qué usted y yo traemos, lo primero, la primicia? ¿Para qué las traemos a Dios? ¿Para qué las traemos al sacerdote para que ore por ella? Ahí lo dice. Escúcheme bien. No es para que el sacerdote se enriquezca. Es para que repose la bendición de Dios, no la del sacerdote. La de Dios dice en nuestras casas. Reposar significa mantenerse, establecerse. ¿Cuántos quieren que les vaya bien todo el año? Yo quiero que me vaya bien todo el año. Pero usted sabe que es una lucha. Pero escúcheme bien, cuando usted entra en esa siembra y empieza usted a caminar conforme a lo que dice la Escritura, en esa ley de la siembra y la cosecha, hermano, hay un ciclo que no para. Es como el que vive en el campo, siembra papa, siembra cebolla, siembra zanahoria. Escúcheme bien, en una temporada está cosechando papa, en la otra está cosechando zanahoria, en la otra está cosechando... ¿Por qué? Porque él está sembrando y entra en un ciclo de cosechar. Así como trabajó para sembrar, así también después empieza a recoger. Y eso es lo que nosotros muchas veces nos sucede. Pastor, iba todo tan bien, pero de repente no sé qué pasó. Pastor, oiga, esto había partido viento en popa, pero se trancó, se detuvo, no sé. Y dice que es para que repose, para que permanezca. Diga conmigo, permanezca. Esa bendición en nuestra casa, ¿por qué? Yo le digo por qué. Porque usted ya fue bendecido con toda bendición. ¿Sí? Es como la promesa, pues. Lo que hollare la planta de sus pies, ¿es suyo o no? Sí, el pastor no le entrega nada nuevo, está escrito. ¿Sí? Pero es como esa promesa. Usted tiene, ¿qué cosa tiene que hacer para que eso se cumpla? Usted tiene que esforzarse para cumplirlo, para alcanzarlo. ¿Y cómo lo alcanzamos? Y ahí es donde entra nuestra fe. ¿Cómo lo alcanzamos? Por la fe en lo que Dios nos dice. Por la fe en lo que Dios establece para que esto ocurra. ¿Por qué? Porque si esto es santo, ¿sí? Si esto Dios lo estableció para los de antes y para nosotros también. Sigo. Para que repose la bendición en vuestra casa. Reposar significa descansar, establecerse, quedarse, dejar caer y colocar. O sea, es literalmente para que permanezca. Para que usted hoy día no ande contento y mañana no. Para que usted hoy día, en lo que emprendió, diga, oh, no, yo termino el año bendecido y no tenga que estar preocupado en el año en que tiene que apartarse de Dios, dejarlo de Dios para recién, y gastar su vida en algo que Dios dice, yo te lo hago fácil. Claro, ¿usted no le haría fácil las cosas a su hijo? ¿Cierto que sí? Claro, tendría norma, le enseñaría, pero de alguna forma usted no se las va a dificultar, se las va a facilitar. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Por eso que la persona al comerse las primicias o al echar mano de ella se está comiendo la raíz. Se está comiendo la raíz y al comerse las raíces no puede haber, usted sabe que alguien que no tenga algo, o sea, alguien que le corte la raíz a un árbol ya después no puede haber más tronco. Se empieza a secar paulatinamente el tronco, la rama, las hojas, los gajos, no hay fruto.
Y cuando alguien se come las raíces no puede haber tronco, no puede haber ramas, no puede haber gajos, no pueden haber hojas, ni flor, ni menos frutos. Entonces literalmente al comerse las raíces, al comerse la primicia, al comerse lo primero, al llevar eso a cualquier otro lugar y no traerlo primero a Dios, escúcheme bien, no puede haber nada. ¿Sabe por qué? Porque se han comido lo principal, lo que le da vida a todo lo demás. Porque el fruto suyo, la bendición suya no parte de ustedes, partió de la raíz. ¿Y quién es esa raíz en nosotros? Es Cristo. ¿Sí? Él es la primicia. Por eso Él, ¿qué es lo que fue? Él es la raíz y Él es el primero. Y a través de ese primero, de ese unigénito, ese es como el cordón umbilical donde Dios bendice nuestra vida por medio y a través de Él. Por eso usted no se lo puede saltar. Cuando yo me salto a Cristo, cuando me salto a la palabra, me quiero saltar a Cristo. Cristo es el verbo. Y Cristo es el camino para que lo que Dios estableció se cumpla en nuestras vidas. Decía yo, ¿sabe por qué? Porque se han comido la raíz y todo lo que anhelamos tener, anhelamos cosechar o alcanzar, comienza o parte en la raíz. 1 Corintios 15, 23. Todo lo que queremos o anhelamos alcanzar parte en la raíz. Dice, pero cada uno en su debido orden. Aquí está el Nuevo Testamento. Cristo, diga conmigo, las primicias. El primero de esa cosecha, lo mejor. ¿Qué es lo que dio el Padre? Lo mejor. Su unigénito, ¿sí? Primogénito y unigénito, porque era el único hijo que tenía en ese momento, ¿sí? Cristo, ahora usted y yo somos hijos de Dios, ya no es por eso que no es el unigénito, es el primogénito Cristo, porque hay más hermanos, nosotros. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. O sea, a través de Cristo, escúcheme bien, Cristo es el nexo, es el lazo, es como el cordón umbilical donde baja la bendición a través de Él y llega a usted. ¿Sabe por qué? Porque Él es el primero. Él es el primero de una cosecha de muchos. Sí, Dios lo dio. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo pudiéramos ser salvos a través de Él. Para que esa resurrección, Cristo, el Padre levantó a Cristo de los muertos. Sí, y cuando venga Cristo nos va a levantar a nosotros también. El primer fruto, la primicia, fue Cristo. Por eso decía yo en un mensaje pasado que Cristo no permitió que Marta ni María lo tocaran cuando lo ven fuera del sepulcro, porque todavía no había ascendido al cielo. Él era primicia. Y la primicia no lo puede tocar nadie, porque lo primero es de Dios. Por eso no permitió que lo tocasen, ya para ir avanzando. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, o sea, usted y yo. ¿Ya? O sea, todo comienza en su raíz y Cristo es esa raíz, es esa primicia. ¿Sabe por qué? Porque todo comenzó para nosotros a través de Él. Todo comenzó ahí. Para usted y para mí, nuestra salvación comenzó en la resurrección de Cristo. En la cruz y en la resurrección de Cristo. No comenzó antes, comenzó ahí. A través de lo que Cristo hizo y el Padre, a través del Padre haberlo levantado de los muertos, resucitado. Ahí comenzó lo suyo y lo mío. Todo comenzó a nosotros a través de lo primero que sembró Dios, y eso fue su unigénito y primogénito Hijo Jesús. Y en este tema de las primicias hay tres palabras claves que es importante que usted pueda entender. Una de ellas es primogénito, la otra es primogenitura y la tercera es primicia. El primogénito era el primero que nacía de una gran familia que se empezaba a formarse, y ese primogénito, ya fuese de persona, de animal o del fruto de lo que se sembraba, le pertenecía al Señor. ¿Sabe por qué el primogénito era cuidado antes en la familia? Porque a través de ese primogénito era bendecida la familia. Por eso se cuidaba, se preparaban. El primogénito generalmente lo preparaban para el sacerdocio. Lo preparaban para sacerdocio. Generalmente el primogénito no era alguien que tomaba oficio de... No. Era preparado para el sacerdocio, era preparado para lo de Dios, porque literalmente se entregaba a Dios. Se entregaba a Dios como lo primero. Porque cada persona que tenía la primogenitura era como el cordón umbilical
para que Dios bendijese a esa familia. Vamos a Éxodo capítulo 13, verso 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo, verso 2, conságrame a todo primogénito, cualquiera que abra matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es, dijo Jehová. Por eso se consagraba, por eso se apartaba, por eso ese primogénito se le instruía, se le mandaba al templo, se buscaba que, de alguna forma los padres se esforzaban por cumplir con este mandato de Dios, porque a través de esa primogenitura había una bendición de Dios para la casa, para la familia. Por eso que en la antigüedad la primogenitura era tan valiosa, era tan esencial y trascendental, porque la grandeza y el reconocimiento recaía en el primogénito de la familia. ¿Sí? Ahí recaía la grandeza, ahí recaía el reconocimiento, era en el primogénito de la familia. ¿Y sabe por qué? Porque ese primogénito tenía la bendición de Dios. Ya tenía la bendición de Dios, y a través de ese primogénito la familia también era bendecida. 1 Corintios 15:20, vamos al Nuevo Testamento otra vez. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Escuche bien, primicias. ¿Qué fue eso Cristo? Primicias, diga conmigo, el primero de una gran cosecha. Pastor, ¿cuál es la cosecha? Nosotros. Cuando venga Cristo en su venida. Pero Él, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia, el primero. Cuando resucitó, por eso Él tenía que ascender al Padre primeramente, antes de que alguien, no permitió que lo tocaran. Porque lo primero era, y es, de Dios. Ya, y Él fue hecho primicia. ¿Sí? Por eso que esto no tiene que ver, no es algo que solo usted lo direccione a lo que es natural, a lo que es solamente recurso. No, sino que esto tiene un diseño, tiene un diseño espiritual y una bendición espiritual también para su vida. Primicias de los que durmieron es hecho. Cristo es el puente o canal de bendición de parte de Dios hacia nosotros. Colosenses 1, 17, 18. Dice, y Él es antes de todas las cosas. Dice, y todas las cosas, hermano, en Él subsisten. O sea, todo está sujeto, sostenido por Él. Por Él. Escuchen lo que dice el 18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Si todo subsiste por Él, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, o sea, usted y yo tenemos que alinearnos entonces a lo que está establecido en la palabra de Dios, escúcheme bien, como bendición para nuestras vidas. Porque, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el primogénito entre los muertos, el que murió y el primero que Dios lo resucitó. O si no, tendríamos un Elías muerto y Dios lo resucita. Tendríamos un Moisés muerto, Dios lo resucita. No, Dios resucitó solo a Cristo. Él es el primero de todos nosotros. Usted y yo estamos muertos para el mundo. ¿Sí? Estamos muertos para el mundo. Ahora, como estamos muertos para el mundo, servimos a Cristo. Cuando Cristo venga, usted y yo somos el resto de la cosecha, los cuales vamos a ser resucitados, glorificados juntamente con Cristo, ya siendo Él el primero. ¿Sí? ¿Por qué le hablo de esto? Porque esto tiene que ver con lo que hoy día vamos a hacer, con lo que usted hoy día trae. Porque lo que usted trae, escúcheme bien, no es dinero. Lo que usted trae es obediencia. Lo que usted trae es fe. Lo que usted trae es lo que está establecido en la palabra para bendición, no solo de usted, sino que de su casa. Por eso leíamos Ezequiel, porque esto, ¿qué es lo que establece? Establece un principio, un principio que usted y yo, aunque lo busquemos y nos esforcemos y terminemos nuestra vida en el mundo haciéndolo, no va a alcanzar lo que Dios puede hacer en su casa y en su vida y en su familia. Porque esto establece la bendición ahí. Establecer es que permanezca. ¿Sí? Es que permanezca, no que un día estemos bien y mañana estemos mal.
sino que permanezca esa bendición. Escúcheme bien, y usted todo el año camina hacia lo que Dios ya le entregó. ¿Por qué? Porque usted tomó la palabra, la llevó a su vida y ahora está viviendo por esa palabra. Y cuando usted empieza a vivir por la palabra de Dios, la palabra empieza a crear las cosas que usted antes no podía ver. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el que gobierna su iglesia, dice Pablo, y también le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue el primero en resucitar. ¿Para qué? Para que ocupe el primer lugar en todo, dice Pablo. El primero de la cosecha. Es como cuando, ¿qué es lo que hacía? Mire, es como la primicia. ¿Qué es lo que hacía el pueblo de Israel cuando, escúcheme bien, cuando marcaba, cuando salía, cuando cumplía con este mandato de parte de Dios? ¿Sabe lo que hacía el hombre, el varón? Salía al campo. Si el hombre tenía, no sé, trabajaba en fruta, en los parronales, en la uva, si trabajaba con animales o con grano en la tierra, con siembra, ¿sabe lo que hacía este varón? Salía a buscar, escúcheme bien, a buscar lo primero de lo que veía y lo mejor, y lo marcaba. Lo marcaba y decía, esto es de Dios. Escúchame bien, es de Dios. ¿Por qué salía a hacer eso? ¿Sabe por qué? Porque él sabía que a través de eso, escúcheme, había una bendición por venir sobre su vida y sobre su casa. El hombre salía tal cual como sale usted a trabajar cada día. Usted sale con esperanza, ¿cierto? Usted sale con convicción, con esperanza. ¿Por qué sale? Porque usted tiene fe de que lo que salió a hacer, en lo que salió a hacer, le va a ir bien. ¿Sí? Y usted dice, no, hoy día voy por esto, hoy día voy por esto. El hombre de la familia, salía de su casa con la misma expectativa suya, pero con una fe puesta no en lo que marcaba, sino en la promesa que venía. Por eso el hombre salía gozoso, contento y buscaba lo mejor, lo primero para el Señor, porque ¿qué es lo que hacía la primicia? Traía una promesa que estaba ahí, pero que tenía que venir a través de este reconocimiento a Dios en la vida de ellos. Cristo es el principio de todas las cosas, por eso Él fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo lo que le corresponde, en todo lo que la Biblia establece. Por eso, como el primogénito era de Dios, por medio de él se canalizaba la bendición de Dios para la familia. ¿Sí? Es por eso que, escúcheme bien, ¿usted se acuerda de los egipcios? ¿Conoce la historia egipcia? ¿Ha leído la Biblia? Me imagino que sí. Escúcheme bien, los egipcios no se doblegaron ante Dios. ¿Qué es lo que les mandó Dios? Les mandó 10 plagas, dice la Biblia. Durante 9 plagas, el faraón y los egipcios no se doblegaron ante Dios. Hermano, ocurrieron cosas sobrenaturales en ese pueblo. Egipto era uno de los países más fuertes y poderosos que había en la tierra. Sí, por eso nadie le hacía guerra casi ellos. Eran terribles, eran muchos, era un pueblo muy avanzado, especializado en artes de guerra. Cuando Dios envía las plagas para que Faraón deje salir a su pueblo, el faraón y el pueblo de Egipto no se doblegaron ante Dios, ante el poder de Dios manifiesto a través de todas las señales que hizo Dios ahí, las plagas que envió. No se doblegaron, ¿sabe hasta cuándo? Hasta cuando Dios le quita su fuerza. ¿Cómo le quitó Dios la fuerza a Egipto? Le quitó todo lo primogénito de persona humana, animal y todo lo que había. Cuando le quitó lo primero, ese reino no se pudo sostener. En ese tiempo ese reino era uno de los reinos más poderosos de la tierra. Y cuando Dios le quita lo primero, la primicia de animal, de hijo, escúcheme bien, nunca más Egipto hasta el día de hoy ha vuelto a ser lo que en ese tiempo fue. Pero no se doblegó. Escúchame, llovieron piedras, granizo gigante, hubieron muchas plagas, se puso rojo, ensangrentó el río, pasó de todo. ¿Y sabe lo que pasaba con Faraón y la gente? No se doblegaban. No se doblegaba hasta que Dios le quita lo primero, la primicia. Hasta que Dios le quita lo primero. Le quitó lo primero y se derrumbó el reino. Le quitó lo primero y Egipto perdió la fuerza. Le quitó lo primero y el pueblo decayó y Faraón dijo, salgan. Escúcheme bien, salgan.
fue tanto que el pueblo de Egipto le entregó todos sus tesoros. Le entregó animales. Eran esclavos. Los hebreos eran esclavos. Le entregó todo porque fue tan fuerte lo que vivieron. Escuche bien, que le entregaron todo al pueblo de Israel, al pueblo que habían tenido esclavos por 430 años para que se fuera. Pero 9 plagas antes no le permitían salir. Porque cuando usted y yo, escúcheme bien, cuando es quitado lo primero de nosotros, usted no puede sostener lo segundo. Escúcheme bien. Usted no puede sostener lo segundo. ¿Por qué usted y yo traemos la primicia a Dios? ¿Sabe para qué? Para que lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto y todo lo que tú hagas, escúchame bien, la promesa lo sostenga, la palabra lo bendiga, la palabra lo sostenga, lo bendiga, lo fructifique. Porque sin lo primero, lo segundo no tiene fuerza. Sin lo primero, lo segundo cae. Por eso la primicia no es algo, la gente dice, no, eso del Antiguo Testamento. ¿Por qué lo llevo al Nuevo Testamento y lo llevo también al Antiguo Testamento? Y podría llevarlo quizás a la ofrenda de Caín y Abel, que está mucho más atrás de Moisés. Acuérdese que los dos hermanos llevaron ofrenda. Los dos, escúcheme bien. ¿Y usted cree que Dios le gustó más la ofrenda de Abel porque era más grande? No. Es porque claramente dice la Biblia, literalmente, que Abel trajo de lo primero. De lo primero, Abel, y dice la Biblia también que Caín, pasado el tiempo, escuche bien, pasado el tiempo, tomó algo de lo que cosechó de la tierra y lo presentó a Dios. Y dice la Biblia que agradó Abel a Dios y su ofrenda, los dos. ¿Por qué? Por la actitud. Por la actitud. Y por eso que después cuando Caín queda mal delante del Señor, Dios le dice, si hubierais hecho lo bueno, ¿acaso no serías exaltado tú también? ¿Acaso no serías tú también bendecido? Porque hay cosas que son, escúchame bien, son importantes para Dios y no tiene que ver con lo tuyo. Tiene que ver con lo que Dios quiere hacer contigo. No tiene que ver con lo que yo traigo, tiene que ver con lo que Dios quiere hacer por causa de tu obediencia. Porque usted y yo somos bendecidos por obediencia. Imagínese cómo usted no voy a meter ahí porque me voy a retrasar. Es por eso que los egipcios no se doblegaron ante Dios, sino hasta que Dios le quitó la honra de las primicias. Por eso la Biblia habla, cuando hablamos de las primicias, hablamos de una gran fiesta. Por eso si usted está aquí hoy día en este servicio, hermano, si hay algo que le quiere quitar el gozo, repréndalo. Porque esto es una fiesta, es tu actitud, es mi actitud, con la cual yo llego delante de Dios. Dice que el pueblo llegaba en alabanza, adorando. Hermanos, llevaban sus primicias y alababan a Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos, ahí estaba la fe. Escúcheme bien. En la palabra que Dios le había dado, en la promesa. Porque ellos, había una convicción en ellos. Que cuando ellos entregaran lo primero a Dios, hermano, la promesa no solo estaba, se soltaba, se hacía tangible sobre todo lo que ellos hicieran o tuvieran o fuesen a cosechar. Por eso para ellos era una fiesta. ¿Cuántos conocen el campo? ¿Cuántos han plantado en su patio? A ver. ¿Cierto? Cuando usted planta, ¿qué es lo que espera? Que salga algo, ¿no? Porque puede salir una matita y si no tiene fruto, ni por muy linda que sea la matita, le aseguro que no lo hará reír. Porque usted espera que lo que sembró dé un fruto, tenga un resultado. ¿Cierto que sí? Bueno, eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. La convicción era tan fuerte en ellos que viajaban kilómetros para reunirse en Jerusalén. Escúcheme. Para ir, para participar de esta fiesta, porque era una fiesta para ellos. Era una fiesta, era una procesión solemne. Era tan sagrado lo que ellos hacían, que después todo lo que ellos hacían al entregar su primicia, Dios lo bendecía, Dios lo multiplicaba. Claro, Dios lo multiplicaba. Ellos no se doblegaron, decía yo, volviendo al tema de los egipcios, hasta que Dios le quitó su fuerza. Hubieron 10 plagas terribles, pero Faraón y el pueblo de Egipto durante 9 plagas no se doblegaron delante de Dios. Pero cuando Dios les quitó sus primicias, sus primogénitos, desde el hombre hasta la bestia,
Egipto se vino al suelo y nunca más volvió a ser lo que era antes de que Dios le quitara lo primero. Éxodo 11, 4 y 5. Porque una cosa es que a usted le vaya bien, pero es otra cosa que usted repose en Dios. Porque cuando usted reposa en Dios es porque Dios tomó el control de lo suyo. Y cuando Dios toma el control en la vida o en el área que sea de la vida de esa persona, hermano, todo fructifica. Escúcheme bien, todo fructifica porque donde Dios llega las cosas cambian. Acuérdese que Él es un Dios de vida, no de muerte, es un Dios de bendición. Donde Él llega todo fructifica. Por eso lo primero que hace sobre el hombre y la mujer es soltar su bendición. Vayan, fructifiquen, pero primero los bendijo. ¿Y qué salió a hacer el hombre? A labrar la tierra. ¿Qué sale a hacer usted hoy día, cada día? A labrar su tierra. En lo que usted esté trabajando, emprendiendo, haciendo, usted sale a labrar su tierra. Y usted puede pasarse la vida labrando la tierra, dando vuelta a la tierra. Hermano, regando la tierra sin la bendición de Dios no hay multiplicación. No hay fructificación. Ay, pastor, yo crezco igual. Hermano, no se sostiene porque no está lo primero. Por eso que el principio de lo primero está hasta en el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo. Claro, porque eso es lo que te bendice. Tenerlo a Él por presente y en toda área de nuestra vida como lo que Él es. Creador, Señor y Padre de nuestra vida. Éxodo 11, 4 y 5 dice, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Entonces solo cuando Dios le quitó esos primogénitos, cuando Dios le quitó las primicias de sus fuerzas, ahí recién Egipto se dio y se derrumbó. Porque antes era la nación más poderosa de la tierra. Pero cuando Dios le quita eso, se derrumba Egipto. Empieza en decadencia. ¿Sabe por qué? Porque sin lo primero no se sostiene lo segundo. Sin la bendición de Dios, hermano, lo que hagamos solo lo hacemos, es como en saco roto. Porque necesitamos la bendición de Dios, el favor de Dios, la cobertura de Dios, la protección de Dios, la palabra de Dios. Necesitamos todo lo que Dios ha diseñado para que a usted y a mí en esta tierra alcancemos lo que Él ha determinado que alcancemos. Dios les quitó la fuerza, Dios les quitó todo lo primero, y según la historia, Egipto nunca más volvió a hacer o volvió a tener la fuerza que antes tenía, ni volvió a ser la fuerza que antes era, de que Dios le quitara las primicias, de que Dios le quitara lo primero. Porque cada vez que se quita lo primero, cada vez que se quita lo que está delante, ya lo otro no es igual porque perdió su fuerza. Así es la primicia. Cada vez que quitamos lo primero, lo segundo no se puede sostener porque no tiene fuerza. No tiene fuerza, ¿sabe por qué? Porque estamos quitando algo que pertenece a Dios. Coloca Romanos 10 y 16 o 11, 16 parece que es. Le estamos quitando algo que pertenece a Dios. Y lo que pertenece a Dios, escúcheme bien, es de Dios. Por eso, ¿qué es lo que? Mire, escúcheme bien. Por eso muchas veces nosotros erramos el camino. ¿Por qué lo erramos? Porque lo que usted y yo, lo que dice la Biblia, usted no lo puede cambiar. ¿Se imagina usted a Noé haciendo ventanas donde Dios no le dijo? Usted sabe que el arca que construyó Noé no lo hizo conforme a su imaginación, sus sentimientos, sus pensamientos, sino que Dios le dio un diseño. Diga conmigo, diseño. Claro, y por el diseño de Dios subsistió, aguantó, hermano, el temporal, aguantó el agua porque Dios le dio un diseño. Imagínense Noé haciéndole, no sé, un tobogán al arca. No le hizo ventanas donde no había. El problema nuestro es que nosotros queremos hacerle ventana a nuestra arca en donde nos gusta y nos parece que se ve mejor. Y es por eso que nuestra barca zozobra. Porque cuando vienen los problemas, ¿sabe lo que hace Dios? Dice, no, ahí está mi diseño. Y Dios está confiado que ahí está su diseño, pero cuando está el tuyo, zozobra. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son sus ramas. Usted y yo, ¿qué somos? ¿Fuimos injertados al olivo o no?
Entonces, ¿esa palabra permanece? Entonces, ¿este diseño de Dios permanece? Si la raíz es santa y usted es una de esas ramas que fue injertada ese olivo, también le corresponde a usted, también es bendición para usted. Claro, también lo es. Por eso que esto no se trata ni de Moisés, ni del pastor, ni de Aarón. Se trata de un principio de Dios establecido desde el comienzo. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son sus ramas. Así es la primicia. Cada vez que quitamos lo primero, lo segundo no se puede sostener porque no tiene fuerza. Ese es el poder que tienen las primicias. Es como un medidor de fe que tenemos, que usted y yo tenemos en las promesas de Dios. La primicia es como un medidor de fe. Porque lo primero, es lo primero que usted aparta en el año para el Señor. Imagínese usted después de... y tener que decir, más encima tengo que apartar. Es un medidor de fe. Es algo que tiene que estar en tu corazón. Porque si está en tu corazón será una fiesta dentro tuyo. Pero cuando está el problema, escúchame bien, del dinero, el problema que tuvo Judas, usted puede ir con Jesús al lado suyo y usted no le va a dar valor a lo que le habla Jesús. ¿Se acuerda? Judas caminaba con Jesús, comía con Jesús. Era el que estaba más cerca. Cuando Jesús dice, alguien me va a entregar y el que unte el pan aquí va a ser. Jesús no estaba en la punta de la mesa, Judas estaba al ladito de él, junto con él, dice la Biblia. Eso indica que estaba al lado de él. Escúcheme bien, era el que escuchaba mejor. ¿Sí? Pero tenía un problema en el corazón. Que no reconocía y no le daba el valor a la palabra a quien caminaba con él. Por eso cuando van a la casa de Marta, sale María escúchame bien, con un frasco de nardo puro, dice. ¿Sí? En un frasco de alabastro. Dice que correspondía al salario de un año. Y sale y lo va a derramar a los pies de Jesús. Mire, y sale Judas, el que no le da el valor a la palabra. Por eso, mientras esa palabra no entra a tu corazón, mientras este principio no esté ahí, hay cosas que siguen detenidas en tu vida. Salió María y mire lo que hace. Dice que vació el frasco que equivalía al salario de un año. ¿Sabe lo que dijo Judas? ¿Cómo tanto derroche? ¿Cómo lo desperdician? Escuche, ¿cómo lo desperdician? Dijo, si lo hubiéramos tomado, vamos y lo vendimos. Escuchen, mire, y se lo damos a los pobres. ¿Qué dijo Jesús? ¿Pobres vamos a tener? Entonces, ¿por qué quieren dar su primicia a los pobres? Si lo que es de Dios y usted, los pobres los va a tener siempre, y esa es una actitud que tiene que estar siempre en usted. Porque usted no puede llevar lo que pertenece a Dios a los pobres. Escúcheme bien, quiero que entienda esto. A los pobres, porque eso que pertenece a Dios bendice tu vida. Por eso lo llevamos a Dios. Porque es Dios el que bendice a tu vida, no el pobre. El pobre, usted se tiene que preocupar de él siempre. Se lo dijo Jesús a Judas. ¿Sabe por qué Judas vende a su maestro? Vende la palabra por 30 monedas de plata, porque no le daba el valor a lo que caminaba con él. Si usted y yo no le damos el valor a la palabra que Dios nos entrega, que nos enseña, escúcheme bien, en mi corazón voy a cavilar y voy a decir, ofrenda, primicia, más encima diezmo, porque no le damos el valor correcto a lo que Dios trae para bendecir mi vida y mi casa. ¿Sí? Por eso, Dios habla y nos enseña y nos muestra. Y es hermoso poder decir, oiga, está escrito en ese pacto en el cual yo estoy. Porque hay cosas que el pacto en el cual usted estamos no lo anulan, no anulan la palabra. Génesis 12, 1 al 3. Jehová dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Aquí pasaron los años y nada sucedía. Escúcheme bien, usted conoce la historia, nada sucedía conforme a la promesa que Dios le había dado a Abraham.
Y Abraham decide hacer a su modo, metiéndose con la sierva Agar, ¿cierto que sí? Como hacemos nosotros, muchas veces decimos, pero si Dios dijo, pero hagámoslo así nomás. ¿Cierto que sí? Y resulta que el tiempo es el mejor juez. ¿Sí? El tiempo ha sido el juez de Israel. Hoy día los ismaelitas, el hijo de la sierva Agar, en guerra constante con Israel. En guerra constante, ¿por qué? Porque Abraham dijo, yo le voy a hacer una manito a Dios y lo voy a hacer como yo creo que es mejor. Le voy a dar lo que le pertenece a Dios. O voy a tomar la palabra y la voy a usar a mi manera. ¿Sí? Y el tiempo es el mejor juez. Por eso muchas veces dicen, no, si a mí igual me va bien. Sí, perfecto, yo creo que sí, te bendigo y Dios te cubre y te guarde. Pero hay una palabra que está escrita, la cual usted y yo no podemos ignorar. Porque está escrita, dice la Biblia, Pablo habla, dice que es para enseñanza nuestra. Por eso es importante que usted entienda que lo que es de Dios y lo que está establecido, que usted lo tiene que llevar a la casa del Señor. Y aunque tenga que entregárselo al sacerdote y el sacerdote a usted no le caiga muy simpático, hermano, no importa que el sacerdote no le caiga simpático. Lo que usted está haciendo es honrar y obedecer lo que Dios estableció para bendición, no para el sacerdote, para su vida. Cuando Dios le dice que es blanco, ¿cuántos saben que no es amarillento? ¿Cierto? Si Dios dijo que es blanco, no es amarillento. Y si no es amarillento, ¿por qué decimos nosotros, si Dios conoce? Si es blanco, ¿por qué lo queremos pintar de amarillo? Si sabemos que va a llegar el tiempo determinado, como le pasó a Abraham, 25 años a los 100 años, escúcheme bien, y resulta que no era Ismael, era Isaac. Y cuando Dios le habla a Isaac, para adelantarme un poquitito, cuando le habla a Abraham, le dice, entrégame tu único hijo. ¿Por qué le dice tu único hijo si tenía a Ismael antes? Porque era el de la promesa, bien dice la hermana. Y entonces Dios, ¿sobre qué cumple? ¿Sobre lo que pienso? ¿Sobre lo que hago? ¿Sobre lo que Él dice? Entonces no cambies el diseño de Dios por tu pensamiento. Porque no es lo que yo pienso. No es lo que yo hago, es lo que Dios dice. Y cuando usted y yo hacemos lo que Dios dice, lo que Dios nos está hablando, hermano, no solo, escúchame, bendice tu vida, tú lo ves tangible, porque la bendición ya está, es espiritual sobre usted, pero usted necesita que eso que Dios le habla se materialice, ¿o no? David dijo, hubiese yo desmayado si no creyere que veré las bondades de Jehová, dijo, aquí en esta tierra, en la tierra de los vivientes, y muchos, le aseguro que hay mucha gente esperando ver todo lo que dice la Biblia allá arriba. Por eso es algo que tiene que romper usted. Porque usted se determina a reconocer a Dios y decir, Señor, mi dependencia viene de ti. Claro, porque Cristo es el primogénito ahora, no es el unigénito, es el primero. El primogénito, y Él es como el cordón umbilical entre Dios y nosotros, donde baja la bendición para nuestras vidas. Y cuando usted y yo reconocemos a Cristo, la palabra, hermano, hay bendición sobre usted. Hay bendición para su vida. Esas son las formas muchas veces que tomamos nosotros. Decimos muchas veces, si total Dios conoce, otros decimos, si total Dios sabe que lo amamos. Y Dios lo sabe. Pero lo que Dios busca, escúchame bien, no es saber lo que ya sabe, sino que es ver que tú y yo caminamos en obediencia a lo que Él ya sabe. Porque cuántas veces hemos dicho, mire, 5 minutitos, 8 minutitos me quedan por el tiempo. ¿Cuántas veces hemos dicho si Él nos bendice igual nomás? Pero el problema está en que Dios es Padre y no abuelo. Diga conmigo, Dios es Padre. Usted sabe que el abuelito se déjelo así nomás. Pero Dios no es abuelo, Dios es Padre y el Padre siempre va a corregir y va a enseñar para que al hijo le vaya bien. Es la vida. Por eso usted y yo no podemos cambiar el diseño. No, si no está bien, pero voy a ser más misericordioso que Dios y voy a saltar la escritura y voy a hacer lo que Dios no me mandó hacer. No, hermano. Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, obediencia. Eso también se verá. O sea, yo no puedo esperar algo de Dios, hermano, si yo camino por el ladito de la escritura. No se puede. Usted no podrá alcanzar lo que Dios le ha dicho si usted quiere caminar por el lado de lo que Dios dice.
Por eso hablábamos de un año. ¿Qué hablábamos? La palabra de fin de año. ¿Qué decíamos? Dios le dijo a Josué, hey, yo ya te entregué la tierra. Es más, le dijo, lo que tú pises, lo que alcances a pisar, a alcanzar, a caminar con tus pies, yo te lo entrego, le dijo. Pero no le dijo, yo voy a caminar por ti. Le dijo, yo voy a ir contigo. Pero ¿quién va a tener que caminar para que yo suelte todo lo que tú estás alcanzando? Eres tú. Y eso tiene que ver con que usted y yo, hay una parte que nos corresponde hacer. Por eso, ¿qué es lo que hace Dios? Bendice la masa restante. Bendice todo lo que queda. Bendice todo lo que hay por cosechar este año. ¿Pero por qué lo bendice? ¿Sabe por qué? Porque hay algo que estás haciendo tú. Hay algo que está oyendo usted, que está poseyendo usted primero por la fe. Por eso Dios bendice, porque ya somos bendecidos. El pastor no te bendice. La palabra te bendice y está ahí para todo aquel que crea. Por eso, si yo llevo el diseño, ese diseño a mi vida, ¿qué va a ocurrir? Lo que Dios dijo, lo que Dios dice. Voy a ver lo que está escrito para mi vida, porque para esa enseñanza está, para enseñarme a mí a tener resultado en Dios. Cuando tú estás teniendo resultado en Dios, es porque estás honrando a Dios. Por eso Proverbios 3, 9, 10 dice, honra a Jehová con todos tus bienes. Y cuando alguien le dice, honra a Jehová con todos tus bienes, escúcheme, cuando hay un problema en el corazón con aquello, lo primero que rebota ahí, hay un choque. Hoy con todo, dice. Hay un choque, ¿sabe por qué? Porque hay algo mayor en su corazón que la palabra de Dios. Y la única forma que tú y yo nos gocemos cuando Dios nos dice eso es cuando está Dios habitando allí. Yo le voy a decir por qué. Porque usted sabe que si Dios está habitando ahí, hermano, lo que usted haga para el Señor, escúcheme bien, lo que haga en fe para el Señor, Dios, ¿sabe lo que hace? Dice, Él me obedeció, Él está cumpliendo mi palabra. Suelta las promesas sobre nuestras vidas. Por eso le decía el otro día a usted, hay gente que esto no le gusta, pero lo tengo que enseñar, se lo tengo que también predicar, porque usted necesita ser bendecido. Si usted es bendecido, el reino también avanza en esta tierra. Claro. Imagínese usted si no es bendecido en su casa sin ningún peso para llegar a este lugar, sin colectivo, sin micro, sin nada, ¿llegaría? Se le cuesta, ¿cierto? O sea, necesita la bendición de Dios para poder extender el reino, pues. Claro, pero hay gente que solo quiere la gloria. Y David dijo, la gloria, las riquezas y la gloria proceden de ti. Dijo, de tu mano son. O sea, las dos cosas salen del mismo lugar. Entonces, ¿por qué rechazar? Escúchame bien. ¿Por qué solo querer gloria y no la bendición de Dios? ¿Sabe por qué? Porque no han dicho que es mala. Y no es mala. Cuando usted empieza a amar la bendición más que a Dios, claro que es malo. Porque usted está cambiando el orden de las cosas. Y al cambiar el orden de las cosas, usted se empieza a perder. ¿Sabe lo que pasó con Judas? Cambió el orden de las cosas. 30 monedas de plata, el valor de un esclavo le dio el maestro. Eso valía un esclavo, 30 monedas de plata. Cuando lo va a vender no fue capaz de pedir más. Escúcheme bien. No dijo, no, dame 100, dame... No, 30 monedas de plata. Porque era el valor que le dio Cristo. Nosotros muchas veces, ese es el valor que le damos a la palabra de Dios. Escúchame bien cuando no respondemos a ella. ¿Y sabes por qué? Porque hay algo que hay que romper, porque hay algo que Dios quiere hacer en ti. Antes que Dios empiece a construir, primero va a derribar. Antes que Dios empiece a plantar, ¿sabes lo que va? Va a arrancar, dice la Biblia. Y recién va a empezar a plantar, escúchame bien, y a edificar. Pero no piense usted que Dios va a construir. Pablo dijo, Dios no va a colocar fundamento sobre fundamento. Primero tiene que caer el suyo, el mío, para que venga el de Dios. Y usted y yo podamos ser fructíferos. Colóquese de pie, por favor. Le pilló la hora. Y le he dicho un cuarto de lo que quería compartir con usted hoy. Abraham pensó que
que lo que Dios le dijo, él lo podía acomodar con Sara. Dijo, no, tráeme a la sierva nomás, pongámonos de acuerdo, listo, aquí está el hijo que esperábamos. A los 25 años después Dios le entrega a Isaac. Escúcheme, mire. Le dijo, Dios reconocía que era su único hijo. Le dijo, tráeme a tu único, a tu primogénito. Y resulta que Isaac nació después de Ismael. Resulta que Isaac, escúchame bien, nació después de Israel, después de Ismael. Era el segundo, no era el primogénito. Mira lo que te voy a decir. ¿Sabe qué le dijo Dios? Primogénito primero le dijo, tráemelo. Llévalo al monte Moriah y sacrifícalo. Uno dice, pero ¿cómo Dios le pide a Abraham si le dice más encima reconoce que es el hijo de la promesa y se lo pide para que lo sacrifique? Porque todo lo primero es de Dios. La pregunta es, ¿tuvo que matar a Isaac? Pero en su corazón sí. Porque hay cosas que usted ama más que a Dios. Hay cosas que usted ama más que a Dios. Pues en este momento, escúcheme, le digo a los que están en las redes sociales, hoy le molesta este mensaje porque hay algo que usted tiene que sacar de ahí. Y la palabra lo hace. Empieza a arrancar